Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. Voy a empezar presentando a nuestros ponentes, a los cuales también agradecemos la asistencia, como no puede ser de otra forma. A mi derecha, profesor don José Carlos Martín de la Hoz, doctor en Historia de la Teología, miembro de la Academia de Historia Eclesiástica. Un segundo. Asesor de la Conferencia Episcopal y director de la Oficina de la Causa de los Santos del Opus Dei en España. A mi izquierda, el profesor León Gómez Rivas, catedrático de Ética y Pensamiento Económico por la Universidad Europea de Madrid, doctor en Historia, en Historia en Economía por la Complutense y licenciado en Teología por la San Damaso. Quiero lanzar primero dos avisos respecto a la ponencia de hoy. No pretende ser una ponencia que os dé un conocimiento pleno de la Escuela de Salamanca. Sin embargo, sí pretende sembrar una semilla, ¿no? que es la misma semilla que yo creo que en todos los que lo hemos trabajado ha sembrado, que es la de un gran amor por estos académicos, por estos eclesiásticos que hablaron tan majestuosamente de teología y de ciencias sociales. Y el segundo aviso es que para realizar este acto, mis amigos y yo, para trabajar hemos usado un libro, que hemos tenido el honor y estamos agradecidos por ello, de leer un texto, un libro de nuestros dos ponentes, Orígenes, que no está publicado todavía, se publicará ahora en breve, es verdad, Orígenes y desarrollo de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVIII, de la editorial Secotia. Bueno, como hay gente que probablemente no tenga ni idea de lo que es la Escuela de Salamanca, vamos a empezar por preguntar a nuestros ponentes qué es la Escuela de Salamanca y qué significa para ellos. Empezaremos por don José Carlos, en primer lugar. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación a estar esta tarde aquí y poder hablar de un tema que para mí es apasionante desde que hice mi tesis doctoral ya hace algunos años sobre Domingo de Soto, que es el gran continuador de la Escuela de Salamanca que pone en marcha Francisco de Vitoria. Domingo de Soto es su brazo derecho, su continuador y su escritor, porque Francisco de Vitoria apenas dejó nada escrito. En cambio, Domingo de Soto dedicó gran parte de su vida a escribir y escribió tratados muy importantes que irán saliendo a lo largo de la exposición de esta tarde. Para poder enmarcar lo que es la Escuela de Salamanca, cuál es su origen y cuál es su proyección, brevemente para tener el contexto en el que estamos hablando, basta con referirnos a 1413, Concilio de Constanza, en donde Martín V, recién elegido nuevo romano pontífice, y por tanto toma el Concilio de Constanza en el que ha sido elegido y pasa a aprobarlo. A partir de ese momento, como ya hay un único romano pontífice, pasa a haber un único concilio. Y en ese concilio se abordan tres cuestiones que en ese momento fueron fundamentales: la causa unionis, la causa fidei y la causa reformationis. La causa unionis era tan sencilla como que había tres papas. Imaginaros una situación con tres romanos pontífices, con tres obediencias y con los países cristianos divididos de acuerdo con quién seguía a cada uno de esos romanos pontífices. Todo eso termina, como acabo de decir, con la elección de Martín V en 1413. La causa fidei se resuelve condenando las herejías de Wycliffe y Hughes, que son unos antecedentes de Lutero. En realidad no detuvieron la sangría, que se reprodujo casi un siglo después, pero fueron condenados y retirados Wycliffe y Hughes de sus puestos y sus obras fueron retiradas de la circulación. Y en tercer lugar fue la causa reformationis, la causa de la reforma de la Iglesia, la inapelable reforma de la Iglesia, como se decía en aquel momento.
es decir, una reforma caput et membris, en la cabeza y en los miembros. Esa reforma no se llegó a terminar y apenas fue esbozada, pero contra esa situación podíamos decir que hay tres opciones, tres respuestas. La primera fue la respuesta humanista de Erasmo de Rotterdam, de Tomás Moro, Luis Vives, una serie de grandes autores que recordarán ustedes del siglo XV y XVI. Esa solución humanista al problema de la reforma no fue más allá que de una reforma de la Vulgata, de la Neovulgata, o una reforma del modo de enseñanza del latín en las facultades de teología, una llamada a expresarse en un latín mejor, y poco más llegaron. Es decir, que la causa, la solución, la vía erasmiana o la vía de Tomás Moro no fue muy eficaz. La causa, la resolución del problema por parte de la vía de Lutero, como ustedes recuerdan, Lutero comienza por intentar reformar la Iglesia y lo que hace es reformar la fe. Hay un autor que deben ustedes leer, si no lo han hecho, que se llama Kaufmann, que ha publicado en la edición Strota la mejor biografía que hay de Lutero en la actualidad. Ha podido redactar esa gran biografía porque él fue el editor de las obras completas de Lutero. Claro, ¿cuál es la tesis fundamental de ese libro? La tesis es que Lutero no quiso hacer una nueva iglesia. Él no quiso atacar al Papa y para convertirse él en el nuevo Papa, sino que él estaba convencido de que el fin del mundo vendría en 1560. Él no lo pudo ver porque falleció en 1544. El asunto es que todas sus obras están llenas de referencias apocalípticas. Para él el Papa, para él la Iglesia en ese momento es el anticristo. Todo es una lucha denodada por acabar con esas estructuras de pecado, como él les llama, porque él no quiere construir un nuevo mundo, sino lo que quiere es construir que el mundo pueda salvarse en el Apocalipsis. Lo que ocurrió fue que la Iglesia continuó y esa Iglesia que él había reformado tomó un camino propio con Melanchthon y otra serie de autores que fueron los que dieron forma al protestantismo. Pero no fue una resolución, una reforma de la Iglesia, sino una reforma de la fe. La auténtica reforma de la Iglesia viene a partir del cardenal Cisneros, quien con los reyes católicos comienzan a finales del siglo XV un movimiento de reforma muy profundo en las órdenes religiosas en primer lugar, después en el clero secular, después en los laicos, en el pueblo cristiano, después en la teología. Ahí es donde interviene Francisco de Vitoria, que imbuido en ese clima de verdadera reforma de la Iglesia, de una inaplazable reforma de la Iglesia en la cabeza y en los miembros, comienza a reformar la teología en profundidad. De una teología dominada por las escuelas teológicas enfrentadas entre sí, una teología que estaba deteriorada, convertida en algo repetitivo, discutiendo cuestiones menores y sin importancia, la convirtió en una teología viva, en una teología que volvía a las fuentes, a los padres de la Iglesia, a la Escritura, a una teología tan nueva, tan alegre, tan viva, tan eficaz, que es capaz de enfrentarse a todos los grandes problemas teológicos y canónicos que había en aquel momento. El descubrimiento de América, el problema de los indios, el problema del poder civil y el poder eclesiástico, el problema de la pobreza, el problema de la herejía, los grandes problemas del momento, el divorcio de Enrique VIII, todos son cuestiones vitales que se resuelven en la Escuela de Salamanca, que se resuelven además proponiendo como centro de toda la nueva teología a Dios y al hombre. Es una elipse que tiene dos puntos focales, el Dios y el hombre. Y por tanto, el derecho canónico, la teología, el derecho civil,
la sociología, la psicología, la antropología, todo esto que nosotros conocemos ahora como diversas disciplinas, en la mente de Francisco de Vitoria y de Domingo de Soto eran una unidad, eran el hombre dotado de una dignidad de hijo queridísimo de Dios. Muchas gracias. ¿Algún apunte, León? Bueno, pues buenas tardes y también me da mucho gusto estar con vosotros, que además, repito un encuentro en la Universidad Autónoma de hace poco, que estuvimos hablando de economía. Y yo quizás pues haga ese acercamiento que no voy a repetir aquí, pero sí deciros que a mí lo que me llamó la atención de la Escuela de Salamanca, que aquí el señor que tenemos aquí detrás es Francisco de Vitoria, que ha tenido muchos cuadros, estábamos pensando de dónde saldrá este retrato, en las diversas sedes de la ONU actual o de las Naciones Unidas anteriores en Ginebra, es un personaje reconocido por lo que ha dicho don José Carlos sobre el respeto a la dignidad de los nativos, etcétera, que es al fin y al cabo como el primer cimiento del concepto de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, decía que yo me acerqué más bien desde la economía y por decir rapidísimamente qué me llamó a mí la atención de estos doctores de Salamanca, que efectivamente entraron a abordar, y esto lo vamos a ir hablando, temas tan variados como es la pobreza o como es la salvación y la gracia en respuesta a las tesis de Lutero. Pues me llamó la atención la novedad y la perspicacia que tuvieron en entender lo que son los fenómenos económicos, que además coincidió no solamente con ese primer descubrimiento del Nuevo Mundo, sino luego toda la transformación comercial, económica, la revolución de los precios, la entrada masiva de plata americana a España y a Europa. Bien, pues ellos entendieron muy bien lo que hoy llamaríamos procesos económicos, como es la inflación o como es dónde se ajusta el precio. Pues ellos, sin necesidad todavía no podían hablar de oferta y demanda, pero descubrieron que era una función en la que están ambas relacionadas. Y un precio justo es el que en ese momento, siempre que no haya, como decía Vitoria, fraude o engaño, el precio que en ese momento se acepta en el mercado. Eso, pues hoy lo estudiáis economía en la curva de la oferta y la curva de la demanda, donde se cruzan. Ese aspecto, o otros ya un poco más de teoría económica, que es lo que estuvimos hablando hace un par de semanas en la Autónoma, pues los descubrieron con una lucidez sorprendente. Y la segunda cosa que quería decir así, para hacer breve esta introducción, es que su concepción o su interpretación de estas actividades económicas o políticas, que es de lo que yo luego hablaré hoy más, eran, bueno, para mí me parecen, bueno, y lo son, compatibles con una antropología cristiana, con una concepción del hombre, que supongo que también hablaremos, pues en esos parámetros que tenía una sociedad de la Europa del siglo XVI-XVII, que aunque era la cristiandad rasgada por esa túnica por la reforma de Lutero, pero seguía siendo una Europa cristiana y todos seguían pensando que el ser humano tenía una necesidad de trascendencia. Esa economía que estoy diciendo era y es, entonces es a lo que quiero terminar diciendo, hoy a nosotros nos puede servir de referencia para entender los procesos económicos sin tener que renunciar a unas creencias o unos valores o a una ética económica. Muchas gracias. Pues pasamos, bueno, voy a explicar un poco la estructura. El acto va a estar dividido en dos bloques. Uno primero, que es el que hablaremos ahora, sobre la relación de la Escuela de Salamanca con el poder de la época. Esto es especialmente interesante porque a veces el relato negro legendario nos vende el catolicismo de la Edad Moderna como algo, bueno, y el medieval también, bueno, el catolicismo en general, digamos, nos vende como una cosa absolutamente homogénea, dictada por un poder, podría ser el Papa o un rey, al servicio de ese poder. Y la Escuela de Salamanca es el claro ejemplo de que no, porque la Escuela de Salamanca ni siquiera es homogénea consigo misma, hay diversas corrientes, hay debates internos, que es lo que hace florecer tan magníficamente la escuela. Entonces, queremos tocar varios temas. En primer lugar,
tuvieron consecuencias los argumentos más transgresores de los escolásticos, como por ejemplo Francisco de Vitoria, cómo eran vistos por el poder de la época. Y también una mirada pragmática entre la relación de los intelectuales con el poder. Por ejemplo, o sea, esas relaciones, dónde hay que ceder, dónde no, ese tipo de cosas, y qué lectura podemos darle en la actualidad, qué podemos aprender de eso en la actualidad. León, por favor. Bien, pues entonces yo sigo en el uso de la palabra y como soy obediente, pues sigo este esquema que nos has pasado. Yo lo primero de todo, reflexionando sobre eso, esa no homogeneidad, bueno, pues también para llevar el ascua a la sardina correspondiente, o sea, había una convivencia, que es el lema de este encuentro, convivir, ¿no? Estos autores supieron convivir sin necesidad de ser una opinión monolítica. Ha dicho don José Carlos, las escuelas teológicas, que seguramente hablará como un debate estéril, pero eso no significa que las hubo, que en otros términos y en otros sentidos la discusión y la complementariedad sea estéril, al revés. Bueno, pues en las ciencias humanas, incluso en la teología, se avanza contraponiendo opiniones, reflexionando, y estos doctores fueron en ese sentido también muy modernos y podemos hablar perfectísimamente de tolerancia, aunque disputaron, bueno, pues la famosa disputa sobre la gracia y la salvación entre dominicos y jesuitas, pues fue una disputa muy seria, pero también disputaron por conseguir una cátedra universitaria, como hoy sigue pasando, y a veces, porque estos señores también eran humanos, pues a veces con cierta indignidad, ¿no? Y hubo acusaciones de unos a otros, y bueno, y las propias órdenes religiosas pues también tuvieron sus cuestiones. Fijaos, San Juan de la Cruz, encerrado por sus propios hermanos carmelitas, ¿no? Bueno, pues eso es, por una parte, la naturaleza humana, pero también, por otra parte, es un sentido de libertad que me parece interesante. Y ya en las cuestiones más prácticas, como los pobres o cuestiones así de ese tipo sobre yo he estudiado, por ejemplo, también los impuestos, sobre si los impuestos tienen que aprobarse en Cortes, que era una discusión que había en aquel momento, una discusión modernísima, ¿no? Bueno, pues los propios escolásticos, había unos que eran más partidarios de que fuese el rey el que dijera los impuestos y ya estaba. Otros que no, que tenía que respetar lo que hubiese en las Cortes anteriores. Y otros todavía decían que de ninguna de las maneras y que cualquier cambio impositivo tenía que llevarse a unas Cortes, como ocurrió en muchos casos en esa España de los siglos XVI y XVII, que decías que nos ha llegado una leyenda negra pensando que eso era la Francia del Rey Sol, y de ninguna de las maneras era así, y la corona española, primero que había varias coronas porque había varios reinos, y el rey de Castilla tenía que ir a Aragón a jurar los fueros de Aragón, en fin, pues, y muchas cosas tenían que pasar por esas cortes. Eso respecto a esta primera introducción de no cuerpo perfectamente homogéneo, libertad de pensamiento, convivencia. Una primera cuestión que dices, argumentos transgresores, ¿tuvieron consecuencias? Pues muchos sí. Todos, la verdad es que no. En esa charla de la autónoma decía que, lamentablemente, es mi opinión, muchas de las ideas luminosas que tuvieron no calaron en la sociedad porque la sociedad no estaba preparada para entenderlas. Pero otras sí, y todo el debate iniciado por Francisco de Vitoria sobre los indios pues tuvo una consecuencia en las primeras leyes de Indias, en las leyes nuevas, en fin. Carlos V fue a escuchar a Francisco de Vitoria, Felipe II también. En Europa, este señor, Francisco de Vitoria, fue citado en el siglo XVII por todos los filósofos de lo que llamaríamos hoy el derecho natural o el derecho internacional. El más famosísimo es Hugo Grocio, que es un jurista holandés que se considera el padre del derecho internacional. Y todo esto, fijaos que desde el punto de vista jurídico tiene mucho que ver con las guerras mundiales, sobre todo en esa Europa de comienzos del siglo XX,
que hay dos guerras mundiales tremendas y que la gente llega a un momento que dice, bueno, ¿cómo podemos entendernos sin sacar los tanques, ¿no? Bueno, pues Grocio, todo su argumentario jurídico no hace más que citar a Francisco de Vitoria, que además, hay que decir, Grocio era un calvinista holandés, ¿cómo decirlo?, moderado, técnicamente es un movimiento que se llama arminianos, y en sus obras decía y citaba a Vitoria, a Covarrubias, del que ahora hablaré un segundo, o bueno, todos estos autores, Soto, que Soto efectivamente fue un personaje muy hábil porque editó y se dio cuenta de que la clave de la difusión de las ideas era editarlas, y fue un bestseller en su época tremendísimo. O sea que sí que tuvieron una influencia en ese pensamiento, y llega hasta el siglo XVIII, y yendo al mundo de la economía. No sé, me acuerdo si hablamos de Adam Smith en la Universidad Autónoma. Yo les decía, es que Adam Smith comienza o termina un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales diciendo, bueno, y sobre estos temas el mejor compendio que hay, que ustedes deben leer, es el Tratado sobre la Guerra y la Paz de Hugo Grocio. Con lo cual estaba ahí patente que Adam Smith, claro que leyó a Francisco de Vitoria. Luego decías cuáles son las relaciones con el poder de la época. Pues he dicho de respeto, de atención. Estos primeros Austrias sí que le prestaron atención a estos doctores. En esa época, y respecto al tema de las Indias, ahí tenemos un personaje curioso que don José Carlos también conoce bien, que es el padre Las Casas, que desde mi punto de vista generó, ¿cómo decirlo?, inquietud, o hoy decimos ruido, ¿no?, en todo ese debate, un debate verdadero y de preocupación seria sobre la situación de los indios. Desde mi punto de vista, Las Casas exageró y llevó las cuestiones a unos puntos no del todo adecuados. Pero antes de Las Casas, Francisco de Vitoria había dicho unas cosas rotundísimas sobre que los indios tienen derecho de propiedad sobre sus bienes, tienen derecho a tener su propia organización política. No sé si saldrá luego. El emperador no es dueño de las Indias, y no es dueño de las Indias por donación papal, porque el Papa no es dueño del orbe terrestre en lo temporal. Esto le valió a Francisco de Vitoria estar en el libro del índice, ¿no?, que luego se acabaría quitando. De eso quiero terminar hablando ahora un minuto. O sea que sí tuvieron estos autores una trascendencia, con ese matiz que digo, en algunas cosas al final la sociedad yo creo que no supieron entenderla, no estaba preparada a lo mejor desde qué puntos de vista de capacitación para organizar el mundo con esa modernidad que ellos sí que lo habían intuido. Y quería terminar esto, ¿cómo eran vistos con el poder de la época? Pues quería hablar un momento de don Diego de Covarrubias y Leiva, que era el que tenía el cartel de la Universidad Autónoma de hace unas semanas. En vez de estar aquí bajo su mirada, estábamos bajo la mirada de Covarrubias, que fue un profesor de Salamanca, un discípulo, me parece que fue de Soto o de Azpilcueta, y a su vez generó su propia escuela, que escribió cosas muy interesantes sobre los precios y que les explicaba ese día, y hoy también voy a explicarlo, vamos a hacer un poco de marketing, que en Madrid tenemos una organización que se llama Centro Diego de Covarrubias, que da la casualidad, y esto no estaba preparado, porque aquí hemos venido a hablar, don José Carlos y yo, de forma, diríamos, autónoma, pero es que los dos resulta que colaboramos con este Centro Diego de Covarrubias, que una de las cosas que le interesa es entender cómo el mercado libre o la economía de mercado, el liberalismo económico, es compatible con los principios de la antropología cristiana. Bueno, pues Covarrubias iba a decir que aparte de esta faceta intelectual, es que Diego de Covarrubias fue presidente del Consejo de Castilla con Felipe II. El Consejo de Castilla era la máxima autoridad que había en ese sistema predemocrático de las Cortes, que había varios consejos que aconsejaban al rey y que el rey los escuchaba. Sin embargo, sabemos muy poco de su actividad política
porque nos hemos quedado más bien atentos a toda esta otra trascendencia jurídico-teológica. Hoy he mirado por casualidad La voz de Diego de Covarrubias en el Diccionario Biográfico Español, que es una obra, aquí ya que estamos en la universidad, pues una obra de referencia muy interesante que ha hecho la Academia de la Historia en tiempos muy recientes, que tenéis una biografía de todos los grandes personajes españoles, ¿no? Y bueno, pues en La voz, Diego de Covarrubias, que hizo un señor que merece todo mi respeto y reconocimiento y aprecio, yo le conocí, Luciano Pereña. No he leído que cuente que hiciera Diego de Covarrubias siendo 5, 6 o 7 años, porque se murió. Nombraron presidente en el 72 y en el 77 falleció. ¿Qué hizo durante ese tiempo? Porque hay otros presidentes del Consejo de Castilla, y ya ahora entra mi faceta de historiador. Yo he estudiado mucho a su predecesor, que se llamaba Diego de Espinosa. Diego de Espinosa fue otro obispo, pero que sabemos toda la actividad política que tuvo en la reorganización de los virreinatos americanos y todo unas cuestiones. Habría que decir a esa pregunta, yo digo, estúdienla ustedes, a ver si aquí hay algún historiador que se anime a hacer una tesis sobre cuál fue el papel político de Diego de Covarrubias como presidente del Consejo de Castilla y del Consejo de Estado con Felipe II. Y dentro de unos años que nos lo venga aquí a contar, ¿verdad? Bueno, pues esa era la segunda cuestión. Y la tercera cuestión, que yo quería ser un poco provocador, bastante, una mirada pragmática entre la relación entre los intelectuales y el poder. Y yo lo llevaba a un debate sobre la confesionalidad del Estado. He dicho antes que para estos autores el emperador, incluso el Papa, tenían un poco que decir, exagero, en lo que es la gestión política. Y Francisco de Vitoria marcó unos límites. Bueno, pues el aspecto que a lo mejor luego, si queréis, podemos discutirlo, es que esto no se entendió de ninguna de las maneras. Y hasta el siglo XX, y esto no estoy haciendo aquí ninguna especie de crítica perversa, pero en el sílabus de Pío IX, en 1864, se condena y se considera que es anatema decir que la Iglesia ha de separarse del Estado y el Estado de la Iglesia, por ejemplo. Y el Papa Ratzinger dice: en el curso de los siglos ha existido esa tentación de asegurar la fe a través del poder. Bueno, esto lo seguimos escuchando ahora mismo. Yo os expongo mi opinión. Yo estoy más con Francisco de Vitoria que con el sílabus. Bueno, luego vino el Concilio Vaticano II y dijo que efectivamente no era correcto esa sujeción de la fe al poder. Y dice, pues tengo aquí dos, Lumen Dignitatis Humanae, dice que la libertad, hay que respetar la libertad en materia religiosa en el poder político y la justa autonomía de la realidad terrena, gaudium et spes. Esto, lo que digo es que Vitoria y estos escolásticos lo entendieron muy bien, y en tiempos recientes, pues ya digo, Benedicto XVI también lo ha explicado. Esto viene muy bien, el abrazo del oso peligrosísimo que tuvo la religión cristiana, católica cristiana en el siglo IV, con esa especie de protección del Estado, y que en mi opinión pues no fue demasiado acertado o demasiado buena decisión. Si queréis, luego seguimos hablando de estas cosas. Pues ahora, don José Carlos, brevemente, a mí en esta relación con el poder de la Escuela de Salamanca hubo un texto que me provocó mucho, que fue la deliberación de la causa de los pobres de Domingo de Soto, ¿no?, en el que hablaba de la dignidad del pobre
de cómo tratar la pobreza en aquella época, ahora vamos, eso, con una absoluta dignidad del hombre, pero también buscando la santificación del príncipe, del gobernante, del rey, Felipe II, si no me equivoco, en aquella época. Entonces, ¿algún apunte sobre esto? Una de las cosas más importantes de Francisco de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, fue la renovación de la teología, la actualización, la aplicación de la teología a las cuestiones de actualidad. Todos los alumnos de la universidad, estudiaran la carrera de medicina o estudiaran derecho civil, todos los alumnos de la universidad debían asistir a unas conferencias, a unos happenings como el que estamos teniendo aquí. Todos los alumnos tenían que ir todos los años a unas llamadas reelecciones teológicas. De modo que los grandes autores, los grandes teólogos de la Universidad de Salamanca tomaban pie el cursus honorum que se les había asignado. Este año le toca a usted hablar del Latercio Sententiarum, o cuando luego impusieron la Summa Teológica como libro de texto, pues hoy este curso le toca a usted hablar de la prima secunde, cuestión tal a cuestión tal. Y busque usted en tema de reelección que sea de interés general para toda la universidad y que enganche en una de sus clases ordinarias. Entonces, Domingo de Soto le correspondía hablar de la virtud de la templanza, según Santo Tomás en la prima secunde, y entonces él toma pie de una cuestión muy sencilla, y es que el rey Felipe II va a tomar matrimonio en Salamanca, en la ciudad de Salamanca, y por tanto le dedica una reelección teológica que se llama la deliberación de la causa de los pobres. Es decir, él, que era el que entregaba los carnés de pobre, porque para poder pedir limosna en la ciudad de Salamanca, el ayuntamiento estableció que fueran los pobres al convento de San Esteban y Domingo de Soto les escuchara, les hiciera un estudio de la genealogía, de dónde procedían, cuál es la causa de su mendicidad, y tenía que juzgar si a aquel pobre se le entregaba un carné de pobre para poder exhibirlo a la hora de pedir limosna. Es decir, tenía que sentarse en la puerta de una iglesia o de un convento con visible la cédula de aprobación, y entonces la gente ya podía darle dinero. Era una manera de distinguir a un pobre real de un pobre falso, de alguien que lo que está es mal de la cabeza, o que sencillamente quiere vivir a cuenta de los demás sin trabajar. Esto tiene un eco, que es el eco de Enrique VIII, que en Inglaterra había decidido no solo convertirse en la cabeza de la Iglesia, sino que había decidido que había que acabar con la mendicidad en Londres, y el sistema era muy sencillo. Se detenía y se llevaba preso a todo aquel que pidiera limosna, y entonces se le hacía un estudio de dónde procedía y se le devolvía al ayuntamiento de procedencia. Cuando llegaba al ayuntamiento de procedencia, se le devolvía la libertad y se le ponía a trabajar en servicios comunes, pues de forestación de los bosques vecinales o de abrir caminos, es decir, trabajos forzados. De esa manera se podía establecer. Claro, ¿cuál es el problema de Enrique VIII en esa decisión? Que es que estaba contra un principio que es la libertad de los pies, la libertad de movimiento. Todo ser humano tiene derecho a ir a donde quiera. Cosa lo que el Papa nos está recordando ahora, los derechos del inmigrante, que la gente tiene derecho a viajar por el mundo para buscar un futuro mejor para su familia. Tiene derecho a buscar empleo en cualquier lugar porque todo el mundo es de Dios. En ese sentido, Domingo de Soto, como veis, anticipa los problemas de su tiempo. Pero es interesante porque además él, como era un hombre ecuánime, era el catedrático de teología y era un hombre muy sesudo, profundo, muy conocedor de la dignidad de la persona humana, es enviado a Toledo para poder buscar alimentos, porque había habido una plaga de langosta y había habido malas sequías en Castilla. Él va a Toledo, que es donde llega
todo el grano de trigo de Andalucía llega a Toledo y él va a buscar el abastecimiento para los colegios mayores y para los conventos de las órdenes religiosas de la ciudad universitaria y de la ciudad de Salamanca. Es decir, él conocía muy bien la situación económica, conocía muy bien la situación moral, conocía muy bien el número de pobres. Por eso puede escribir un tratado muy inteligente a favor de la dignidad de la persona humana y a la vez también contra la cara dura, contra las personas que pretenden vivir sin hacer nada, que ya abundaban en aquellos siglos, no solo en la actualidad. Evidentemente, la manera de relacionarse con el poder político siempre fue respetuosa. Es verdad que Carlos V, cuando Francisco de Vitoria tumba todos sus argumentos para poder permanecer en América, es decir, primero, el que hay una donación pontificia, segundo, el que ha conquistado aquellas tierras sin lucha, tercero, y así va describiendo Francisco de Vitoria los títulos no lícitos que exhibe el rey. Luego vendrán los títulos lícitos que podría exhibir el rey, pero es interesante que es una crítica muy profunda al fundamento del sistema. Carlos V, evidentemente, lo primero que hace es prohibirle volver a hablar y a continuación pasa a consultarle todos los problemas que encuentra. Por eso es bonito que la relación entre el poder político y el poder eclesiástico o el poder intelectual de los reformadores de la Iglesia y de los reformadores de la civilización en favor de la dignidad de la persona humana, lo hagan con delicadeza, diciendo los argumentos con serenidad y bien argumentados. El punto de partida es ese principio teológico que dice: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana y la eleva. Por tanto, nunca las decisiones de Dios son aleatorias o son indiscriminadas o son lo que se le ocurra, sino que todo va acorde con la ley eterna, la ley natural, la ley civil, etc. Muchas gracias. Puede parecer un poco horrible lo del carné de pobre, pero la otra opción era morirse de hambre. El segundo bloque, bueno, y último bloque, queremos hablar sobre qué era el hombre para la Escuela de Salamanca, ¿no? Con el cual queremos también transmitir la importancia de poner al hombre en el centro de las ciencias sociales. Y queremos tocar estos temas. En primer lugar, el cambio en la teología, que se produce de un idealismo dogmático al empirismo, y también de la libertad como don. Para citar en este primer punto quiero citar a un cardenal del siglo pasado, no voy a pronunciarlo, es alemán, pero algo así como Erle, que viene a decir lo siguiente: hay que entender un poco el contexto histórico, que es que a la Escuela de Salamanca le precede la Universidad de París, que ya estaba en las últimas. Entonces, entró en ese idealismo dogmático del que hablamos, ¿no? ¿Qué sexo tienen los ángeles? Pues preguntas relativamente sin importancia realmente para el mundo. Entonces, este cardenal dice lo siguiente, fue bibliotecario del Vaticano. La educación de Vitoria fue el último gran mérito, esclarecido mérito que se le asignó a esta escuela de la Orden de Saint-Jacques, que era la escuela que tenían los dominicos en París, tan nombrada en la historia de la antigua escolástica, antes de ver palidecer su brillo, junto con el de la Universidad de París. En las tormentas de la Reforma, entonces, huyó con Francisco de Vitoria la primacía de la ciencia teológica, atravesando los Pirineos a la fiel creyente España. Es decir, el último gran mérito de París, que ha dado grandes doctrinas teológicas, fue la educación de Francisco de Vitoria, que fue el iniciador de la Escuela de Salamanca. Entonces, bueno, siguiente punto, este es el punto del cambio de la teología, quería hacer esa breve introducción. El segundo punto, ¿por qué merece la pena evangelizar? La Escuela de Salamanca se posiciona más en el lado de la evangelización por el método de Fray Hernando de Talavera, es decir, en la época de la conquista de Granada, este fraile dijo que lo adecuado
no lo adecuado, el método de evangelización que siguió fue imbuirse de la cultura islámica y hacer una evangelización adaptada a los creyentes islámicos de Granada, o la del cardenal Cisneros, que fue prácticamente la evangelización por la espada: o eres cristiano y te bautizas, o fuera. Y por último, la postura sobre la esclavitud en la Escuela de Salamanca. Así que, por favor, don José Carlos. Muy bien. Bueno, la cuestión es que efectivamente, llegado al siglo XV, se entra en una profunda crisis, la teología entra en una profunda crisis, porque las escuelas teológicas han producido esos debates estrictamente de escuela, es decir, que ya lo que se había logrado, que era la búsqueda serena de la verdad, habían acabado confundiendo la verdad con mi verdad, con la verdad que mi maestro proclama. Perdón, podríamos hablar de ideologías, ¿no? No tanto ideologías, porque una ideología es un sistema cerrado de pensamiento para explicar la realidad. Una escuela teológica es verlo todo desde el ángulo de mi maestro, como mi maestro dice, ¿no? Uh-huh. Claro, hay dos momentos en los que las escuelas teológicas desaparecen, que son los momentos más lúcidos de la historia. Una, en la Escuela de Salamanca, y dos, en Ratzinger. Son dos momentos lúcidos de la historia de la teología. Momentos en los que no hay. Si leéis a Ratzinger, veréis que cita a autores de todas las escuelas teológicas y no los cita como autoridad a la que hay que seguir dócilmente, a la que hay que seguir, sino que lo cita como buscadores de la verdad. Por tanto, esto es la clave. ¿Qué hace la Escuela de Salamanca? Cuando llega se encuentran con que hay un realismo tomista en decadencia, hay un escotismo en decadencia y lo que hay es alza, es un sistema nominalista. El nominalismo de Guillermo de Ockham, de Guillermo Biel, es un sistema teológico inútil, fideísta. Para los nominalistas la teología no existe, porque como no existen los conceptos, como no existen los universales, entonces sencillamente no existe el razonamiento teológico. Todo acaba en un juridicismo. Es decir, acabamos en leyes, acabamos en principios jurídicos, acabamos hasta aquí, hasta allí, en los llamados casos teológicos, casos de conciencia, etc. Lo que se encuentra Francisco de Vitoria en París es un nominalismo imperante. Lutero, lo he explicado antes, era un nominalista, nunca había leído a Santo Tomás, solo conocía la teología nominalista. Por eso su teología bíblica no tiene una fundamentación teológica seria. De hecho, su principio, donde niega el mérito a las obras, es un principio que es falso, como él mismo demuestra en sus siguientes obras. La mejor manera de destruir a Lutero es leerlo seguido, porque como se va contradiciendo en cada obra que escribe, al final lo que se descubre es este señor no quiere establecer una teología nueva, profunda, dinamizadora, que llene al espíritu humano y lo haga crecer. Lo que quiere es que va a llegar el fin del mundo y lo importante es salvarse. Por eso la teología crucis, evidentemente que hay que estar pendientes de la fe. Claro, la fe es muy importante. Pero, ¿qué es lo que hace el Papa Francisco cuando el 500 aniversario de Lutero se presenta a él en Malmö para presidir los actos del 500 aniversario de Lutero? Llega el Papa Francisco con todas las comunidades protestantes del mundo entero y ¿de qué les habla? Les habla de Jesucristo, que es el camino, verdad y vida. Y a continuación les invita a todos los protestantes a que trabajemos juntos por la caridad. Porque el mandamiento que Dios nos dio no fue el mandamiento de la fe, sino el mandamiento del amor. Trabajemos juntos todos por la caridad y al trabajar juntos todos por la caridad descubriremos que la verdad completa sobre Jesucristo la posee la Iglesia Católica en el símbolo que le fue entregado por Jesús a los apóstoles. Bueno, en ese sentido, la teología nueva y renovada de Salamanca tiene un secreto más.
el secreto que es el mismo secreto del Concilio Vaticano II. Lo que hacen Vitoria, Soto, Cano, los grandes de la escuela, lo que luego hará Suárez y Arabáñez, que son de la segunda escuela de Salamanca, ¿qué hacen? Volver a las fuentes. Lo que llama el Papa Benedicto XVI la teología arrodillada. Es decir, primero, ¿qué dice la tradición oral? Hay un momento impresionante de la historia de la Iglesia, que es cuando bajan los discípulos del monte de la Ascensión y van cabizbajos. Han visto a Jesús levantarse al cielo por su propio poder y convertirse en un punto en el espacio. Ellos bajan pensando, ¿cómo se puede vivir sin ver a Jesucristo todos los días? ¿Cómo voy a ser capaz de vivir sin tener al Maestro conmigo? Y cuando van pensando eso y llegan al cenáculo y se encuentran con la Virgen y empiezan todos a hablar de lo que han visto y oído durante los 3 años que han vivido con Jesús, y esa mañana todos reconocen algo muy sencillo pero muy importante: han venido hablando con Jesucristo por el camino. Con el mismo que Jesucristo que vieron ascender, con ese Jesucristo han venido andando. En ese sentido, cuando luego ellos recuerdan lo que han visto y oído y se lo contagian unos a otros, lo están haciendo con el propio Jesús que está en medio de ellos, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Claro, luego viene el día de Pentecostés y dice San Justino, 12 hombres partieron de Jerusalén a la conquista del mundo. ¿Pero qué hicieron? ¿Cuál es el programa de evangelización? El id y predicad, ¿qué es? Hablar de lo que han visto y oído. Estaba leyendo el otro día Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la Iglesia, que tiene un tratado que se llama Historia Eclesiástica, año 320. Y Eusebio de Cesarea dice en su Historia Eclesiástica, Papías de Hierápolis, siglo II, decía que preferían el testimonio oral al testimonio escrito. ¿Cuál es el primer testimonio de la Iglesia? El primer testimonio es lo que hemos visto y oído. Como eran una sociedad de analfabetos, todos tenían muy grabado lo que habían visto y oído, y lo que luego les han contado lo que habían visto y oído. Y después, lo que había sido escrito al poco tiempo, empezó a ser leído en las iglesias por los que sabían leer. ¿Cuándo empieza a primar la tradición escrita sobre la tradición oral? Cuando la tradición oral ha empezado a perderse. Por eso, volver a la tradición oral, volver a los padres de la Iglesia, volver a los textos primigenios, eso es lo que hace que la teología vuelva a tener la fuerza que tiene en Vitoria, en Domingo y en Soto. Porque es una palabra viva y eficaz que penetra hasta las junturas del alma como espada de doble filo, que es lo que dice la Epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículos 12-13. En ese sentido, la Escuela de Salamanca lo que hace es reformar la teología, yendo a las fuentes, ad fontes decían. Y luego un elemento muy importante que es el humanismo. Se vuelve a los clásicos, se vuelve a los textos de los grandes teólogos, se vuelve al buen latín, se vuelve a los textos de los clásicos latinos y griegos, porque hay que saber exponer la teología con los grandes personas que han sabido hablar en los términos clásicos y hermosos. Oír los discursos de Vitoria y de Soto son impresionantes. Luego, al cabo de un rato de un discurso precioso en un latín maravilloso, ya pasan a un latín vulgar para que el pueblo no se canse, ¿no? Pero tenemos la nueva teología es exactamente igual que ocurrió en el Concilio Vaticano II, cuando todos los grandes de la Nouvelle Théologie acaban convergiendo en el Concilio Vaticano como peritos conciliares, Ratzinger, Wojtyla y tantos otros, de Lubac y los grandes. Y al final, si leéis los textos del Vaticano II, os quedaréis conmovidos como si leéis los textos del Concilio de Trento. Porque los textos del Catecismo del Concilio de Trento son un corta y pega de las obras de Domingo de Soto y de Bartolomé de Carranza. En cuanto al método evangelizador, el método evangelizador es sencillamente
el método de los 12 apóstoles. Podían haber evangelizado América siguiendo la suma contra gentiles de Santo Tomás. Podían haber utilizado el sistema de Nicolás de Cusa en su Cribatio Alcoranis. Podían haber utilizado el método de San Agustín de las bienaventuranzas. Había muchos métodos teológicos para evangelizar en América. ¿Cuál es el que propone la Escuela de Salamanca y su antecesor, que es Fray Hernando de Talavera? El método de los 12 apóstoles. ¿Qué hicieron los 12 apóstoles? Fueron por el mundo entero contando lo que habían visto y oído. Es decir, narrando la vida de Jesús. Hay un momento impresionante de la historia de América cuando en una ciudad llamada Arequipa, que entonces era un villorrio, llegaron 12 dominicos. Predicaron a través de un intérprete la vida de Jesús, desde el nacimiento hasta la resurrección. Cuando terminaron dijeron, ¿queréis bautizaros? Y los indios dijeron, no. Vieron los enfermos, estuvieron con los ancianos, con los moribundos, y al cabo de un rato volvieron a convocar al pueblo, volvieron a explicarles quién era Jesús. Cuando terminaron, ¿queréis bautizaros? No. Entonces se fueron. Y se iban del pueblo cabizbajos rezando el rosario. Y el último de los dominicos vio que había una mujer, una pobre indígena, que tenía un indio, un bebé en sus manos amoratado, que estaba llorando a punto de morir. Entonces se acercó y el niño empezó a jugar con las bolitas del rosario que llevaba el dominico colgado. Y en ese momento el niño empezó a dejar de estar amoratado y al cabo de unos minutos estaba curado. La madre dio un salto, volvió corriendo al pueblo, vino todo el pueblo y dijeron, queremos volver a escuchar. Le volvieron a explicar la vida de Jesús y se bautizaron todos. Es decir, este es el método apostólico que la Escuela de Salamanca impuso. Es predicar la vida de Jesús y después que el que quiera bautizarse, que se bautice. Lo que pasa es que hay un truco, y un truco que observaréis en muchas de esas personas que están llegando ahora de América, y es que durante siglos, después de la misa dominical, todos los indígenas recién bautizados se quedaban a recordar la catequesis. Durante toda la vida, todos los domingos, recibían la misa y la catequesis. Y ese método de los 12 apóstoles quedaba reafirmado. Por eso la solidez de la evangelización dura hasta el día de hoy. Luego, con respecto el tercer punto, ¿cómo era? El tercer punto, la postura sobre la esclavitud. Bueno, no, de la esclavitud es muy sencillo. Bueno, muy sencillo. He escrito varios libros al respecto. A ellos me remito. Lo que me refiero que es sencillo es simplemente caer en la cuenta de una distinción, que es lo que hace que hace Domingo de Soto en su tratado sobre el dominio. Es caer en la cuenta. O Bartolomé Frías de Albornoz en su tratado del arte de los contratos, publicado en Valencia. ¿Qué hace? Distingue entre una sociedad esclavista y una sociedad con esclavos. ¿Cuál es el punto de vista de la Escuela de Salamanca? Girar de una sociedad esclavista a una sociedad con esclavos. Desde el momento en que la Iglesia Católica admite al bautismo a los esclavos indios, a los esclavos negros de América, en ese momento ya les está considerando como una persona. A los indios nunca los consideró como esclavos, porque la reina Isabel en 1504 en su testamento deja establecido que los indios nunca pueden ser esclavizados, porque son súbditos de la corona de Castilla. En cambio, esos negros que los portugueses y luego los holandeses traficaban, los capturaban o los compraban en la costa, compraba los esclavos que los negros tenían en la costa y que ellos habían hecho por una guerra justa, teóricamente, compraban esos esclavos, los vendían a los españoles. Cuando llegaban a América, lo primero que hacían era bautizarlos. Y a continuación los llevaban a la catequesis. Misa dominical, catequesis. De tal modo que claro, si son personas, si están llamadas al bautismo, llamadas al matrimonio, llamadas a los sacramentos, entonces es que pueden tener una familia. Entonces cada vez empieza a desarrollarse los derechos de los esclavos.
En una sociedad esclavista el esclavo no tiene derechos, no es persona, es una cosa animada, dice Aristóteles. En una sociedad con esclavos cristiana sí que tienen derechos y tiene el derecho a ser manumitido. Y cuanto mejor trabaje, más rápido será su manumisión. Y entonces el hijo de la esclava ya no es esclavo, mientras que en una sociedad esclavista el hijo del esclavo es esclavo. Y así empieza un montón de condicionantes que al final uno dice, ¿y por qué no desapareció la esclavitud antes? Pues eso digo yo, porque según el tratado de Bartolomé Frías de Albornoz, deberían haberlos liberado mucho antes. O según los tratados de Epifanio y otro capuchino, que tenemos su manuscrito, en vez de ser entregados al Consejo de Indias, podían haber producido una revolución. ¿Por qué no? Pues muy sencillo, porque la sociedad, el Estado en América, necesitaba de esos esclavos negros para que trabajaran las minas, para que trabajaran la caña de azúcar. Por eso, si vais al ejemplo terrible de Haití, veréis que la mitad de la isla, que es la República Dominicana, es una ciudad, es una civilización normal, y la otra mitad es Haití, que es el caos. ¿Por qué esa diferencia si es la misma isla? Pues muy sencillo, porque en la mitad de la isla se fue devolviendo la libertad a los esclavos poco a poco. Los mayores de 65 años, los menores de 20, poco a poco. Y además se les iba dando un oficio, de modo que cuando dejaban de ser esclavos pudieran trabajar y sacar adelante una familia. Por eso República Dominicana es un país normal. En el otro lado, los franceses, que eran los dueños de Haití, dieron la libertad de la noche a la mañana. ¿Qué ocurrió? Que al encontrarse libres, lo que hicieron fue matar a sus dueños y hacerse con la plantación. El problema es que los dueños les habían enseñado a trabajar la caña, pero a no gobernar un establecimiento de caña, como pasó en la Guerra Civil Española, cuando la Marina de Guerra Española cayó en manos republicanas. Los marineros eran favorables a la República y los jefes y oficiales favorables al alzamiento. Como todos los jefes y oficiales fueron eliminados, solo un barco pudo moverse. El resto de los barcos no podían moverse porque no había jefes y oficiales para moverlos, porque los suboficiales no sabían mover el barco. Es lo que pasó en Haití. Al darle a todos la libertad sin preparación, sin enseñarles a administrar sus vidas y usar la libertad, acabaron convirtiendo aquella media isla en un caos que todavía permanece. Muchas gracias. León, ¿algún apunte? Yo creo que igual mejor nos ponemos a conversar ya. Vale, si quieres, venga. La última pregunta, yo creo que podemos hacer primero las preguntas. Vamos a recogerlas todas y se contestan de golpe. Entonces, ¿quién tiene el micro? Vale, pues... Bueno, aparte de dar las gracias, porque yo de la Escuela de Salamanca no tenía ni idea, he salido súper, no sé, me ha encantado. Yo quería preguntar si había habido, si en la Escuela de Salamanca ha habido crisis en algún momento histórico. Y, ahora, porque supongo que ha habido un periodo, ¿no?, de esplendor de la Escuela de Salamanca y ha habido un momento donde se habrá acabado, ¿no? Mi pregunta es por qué, si se dio. Y no sé, es un poco esa la pregunta. No sé si se ha entendido. ¿Quieres respondo ahora o qué? ¿Hay más preguntas? Sí. Las acumulamos. Las acumulamos. Sí. Bueno, yo quería primero agradecer que hayáis hecho una exposición sobre este tema, porque a mí me parece muy interesante y me lleva interesando estos últimos años. Sí que me gustaría que a lo mejor explicaros un poco mejor los diferentes tipos de evangelización que hay, que los ha pasado un poco por encima, y me parece muy interesante, ¿no?, porque me imagino que habría algunos más violentos, otros más pacíficos, unos que funcionaban mejor, otros peor, y también entiendo que
tengo entendido que Francisco de Vitoria estuvo en París y allí la Universidad de París era una de las que más prestigio tenían y convergían diferentes puntos de vista, humanistas, nominalistas, y hasta qué punto hasta este punto hubo diferentes influencias de diferentes teologías y diferentes modos de pensamiento en el pensamiento que se formó de la Escuela de Salamanca, ¿no? Porque no era solo humanista, solo nominalista, sino que la riqueza que tuvo fue de coger de diferentes fuentes y diferentes corrientes. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tenía dos preguntas. La primera, que a mí me surge, o sea, ¿cómo y por qué de alguna forma se pierde como esta, de alguna forma, tradición que era la escuela? O sea, porque se deja, o sea, la escuela termina en algún momento. Es verdad que es difuso porque, bueno, hay muchos autores que retoman y que cogen ideas y las rebaten y... Entonces, eso, ¿cómo y por qué acaba la escuela? Y luego también, no sé, a mí me surgía la pregunta, un poco a nivel político internacional, bueno, cómo, si puede servir de algo la visión que tenían, bueno, sobre todo Francisco de Vitoria, o sea, de cara a las relaciones internacionales, por ejemplo, y a la política de hoy. ¿Alguien más? ¿No? Pues respondemos. No sé si empezamos por León y después... Como quieras, sí. Pregunta, ¿no? Vamos comentando alguna cosa. La historia del final, que habéis preguntado los dos, ¿no? ¿Cómo termina? Voy a hacer aquí teología. Es que somos contingentes. O sea, ¿por qué no ha existido siempre música barroca y por qué no hemos tenido siempre un Bach? Pues porque las sociedades suben y bajan, tienen sus crisis y tienen sus limitaciones. Y efectivamente esto también pasó en ese nivel y dejó de haber maestros preparados y hubo no aparecieron figuras. Esto a veces ocurre también por circunstancias más externas, ¿no? Por ejemplo, hay un momento muy interesante en el que hay un colapso académico que es con la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII. Esa segunda escuela que decía don José Carlos, efectivamente, después de los dominicos, los jesuitas tienen una fuerza tremenda junto a las universidades. Podríamos llamar estatales, estaban los colegios de formación de los jesuitas, que algunos eran abiertos para la gente, otros se llenaban por completo con sus propios novicios, y de la noche a la mañana Carlos III les expulsa, con lo cual toda esa estructura académica se viene abajo. Pues hay otra posible causa. Sí, una cosa muy interesante es que la escuela entra en decadencia, como entran en decadencia los seres humanos, nacemos, empezamos a deteriorarnos y morimos, ¿no? Es decir, esa decadencia es la natural, la normal. ¿Qué pasa? Que a veces faltan maestros, ¿no? A veces faltan, la teología se convierte en repetitiva. Si veis los libros de teología del siglo XVIII y XIX, muchas veces dices, esto es copiarlo de al lado, y copiar empobrece. A veces falta de maestros. Ahora hay una cosa muy interesante, y es que nunca se perdió el método de la escuela de Salamanca, porque Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, los grandes, hablaban, actuaban, primero buscaban los argumentos en los padres de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, en los concilios, en el magisterio, en los grandes teólogos, en los canonistas. Ellos tenían como unas fuentes primigenias a las que iban. Una vez que habían bebido de las fuentes, entonces ya articulaban su pensamiento de acuerdo con las fuentes.
Pero esa manera de actuar, siempre ir a la definición, ir a las fuentes, hacía que su teología fuera muy rica, muy renovada, pero siempre volviendo. En ese sentido, si no lo han leído ustedes, les recomiendo vivamente un librito que se llama Padres Apostólicos, donde se recogen los primeros escritos que hubo en la Iglesia Católica después de los Evangelios. Lo siguiente que se escribe, que ya no es palabra de Dios, sino que es el quehacer teológico, el quehacer de los autores. Ese librito está publicado en ediciones Ciudad Nueva, se llama Sus Padres Apostólicos. Por ejemplo, la carta del Papa Clemente a Corinto, que está escrita en el año 98 de nuestra historia. Y entonces les escribe el Papa a los de Corinto, de esa época, y dice, hombre, no me empecéis igual que en vuestra santidad, porque yo no soy San Pablo. Como diciendo, bueno, San Pablo logró deteneros, pero hacer el favor, no volváis, que yo no soy San Pablo, no tengo la dicción de San Pablo, ¿no? Pero es gracioso, porque él, en el año 98, empieza a citarles la carta a los Corintios, y prácticamente se la comenta entera, como una manera de intentar calmarlos y que vuelvan a la verdadera fe. Pero es interesante porque tenemos una prueba de cómo el texto de la Epístola a los Corintios que teníamos coincide con los textos que son citados por el Papa Clemente, con lo cual vemos que hay una continuidad del texto perfecta, ¿no? Es muy interesante ir a esos primeros escritos porque tienen como el frescor de lo originario, ¿no? Luego hay otra cosa muy interesante, por tanto, el método continuó hasta el Concilio Vaticano II. El modo de hacer teología continuó. Ahora en gran parte continúa. Efectivamente hubo decadencia, y luego otra cosa que colabora a la decadencia es que a partir del siglo XVII empieza el tiempo de las rupturas. Fe y razón, fe y ciencia, derecho y teología, es decir, que en el mundo del pensamiento empiezan las rupturas. Y eso hace que también en la propia teología se rompa. Teología dogmática, teología escriturística, teología histórica, se rompe. El Domingo de Soto es un señor que pasa de hablar de filosofía, economía, a teología y a antropología con una enorme facilidad. Salta de una cosa a otra. Ahora se le llamarían intrusista, ¿no? Que se ha metido en el campo, ¿no? Pero la unidad de las ciencias es la que se ha roto. Y quizás eso también colabora con la decadencia de la teología. Voy a pedir brevedad ahora para el resto de... Bueno, ya están respondidas todas. No, pues nos queda... Vale, pues un poco de brevedad porque hay 20, nos tenemos que ir más o menos, entonces a 7 minutos está complicado y hay que hacerlo. Pero Carlos habla de los tipos de evangelización. Sí. Muy bien, no, la evangelización, hay unos métodos que son, podríamos decir, los clásicos. El más clásico, el más importante es el que he explicado del método de los 12 apóstoles. Luego, efectivamente, a lo largo de la historia se ha habido más. Por ejemplo, los jesuitas utilizaron un método en Japón impresionante, que es el método de las obras de misericordia. Ellos comenzaron por hablar y explicar las obras de misericordia espirituales y materiales. Cuando los japoneses vieron que los jesuitas cuidaban enfermos, ancianos, niños, desamparados, y hacían hospicios, hacían hospitales, hacían casas de ancianos. Para ellos, el enfermo, el anciano y el niño eran abandonados en el monte para que lo comieran las fieras. Cuando ellos van a los descartados, como diría el Papa Francisco, entonces descubren que es verdad la caridad cristiana. Y al descubrir que es verdad la caridad cristiana, es cuando hay la captatio benevolentia para poder recibir la fe. Así podríamos ir describiendo muchos métodos, pero también todos esos métodos están resumidos en una exhortación apostólica, una epístola, una encíclica de Juan Pablo II que se llama Redentoris Missio, que es breve y ahí viene también todo muy bien resumido. Sí, yo la parte de París no voy a entrar, pero voy a decir una cosa rapidísimamente sobre la última pregunta. Derecho internacional, ¿qué principios nos pueden servir
entiendo que en este entorno, que ya veis que estamos hablando de religión con mucha normalidad, porque el sitio lo justifica, ¿no? Y hoy en el Evangelio es esto de la verdad os hará libres, ¿no? A mí me recuerda siempre una lamentabilísima frase del expresidente Zapatero: la libertad os hará verdaderos, ¿no? Que es cuando puedo lo digo. Ese es un error, ese es el error y esa es, no puede haber un orden internacional sin tener unos principios de ley natural, y estos señores lo tuvieron. Muchísimas gracias. Y voy con la pregunta final, muy breve, igual si se puede sintetizar en una frase, dos por pregunta, bueno, una por pregunta, mejor, pero no me quiero ir sin hacerla. ¿Qué lleva a los teólogos a interesarse por las ciencias sociales? ¿Tiene esto algo que aportarnos hoy? A mí me parece que lo más grande que hizo Francisco de Vitoria y sus discípulos fue volver a leer a Santo Tomás y leerlo en directo y leerlo con una cosa que se llama realismo. Es decir, que no vamos a dar soluciones prefabricadas. Lo que hay que hacer es tomar la realidad, enfrentarse a ella, buscar los fundamentos teológicos de la escritura, de la tradición, buscar las respuestas ahí, en la palabra de Dios, y luego el razonamiento teológico, vivo, tranquilo, sereno, en diálogo con otras personas, como acaba de recordar don León, pero eso sí, siempre sin pelearse, sin declararse herejes el uno al otro, que es lo que llegaron a hacer en la disputa de auxilios, sino al contrario, en un clima de, como dice el Papa Francisco, de integración. Yo, como venía preparado por esta pregunta, había copiado el comienzo de la primera reelección que da, como les explicaba antes, Francisco de Vitoria en el año 28, acababa de llegar a la Universidad de Salamanca dos años antes, se llama Sobre el poder civil, que eso sería para hablar muchísimo. En el primer párrafo viene la respuesta a lo que tú dices. El deber, la misión del teólogo son tan extensos que no hay argumento, no hay disputa, no hay tema ajeno a nuestra profesión. Muchísimas gracias. Bueno, para concluir, unos avisos. El happening no termina, sigue mañana. En la primera ponencia hablemos del porno a las a la 1 de la mañana. Otra segunda, existir las hace personas a las 4:30 sobre la bioética y el inicio de la vida humana, y por último un concierto guitarreo final que será a las 6, ¿verdad? 6:30. 6:30. Y luego, bueno, por supuesto las exposiciones que están abiertas no poner ahora, pero bueno, están abiertas de 10 a 2 y luego de 3 a 7, vale, de 3 a 7 aquí en la Casa del Estudiante, una sobre la máxima amistad, si no me equivoco es sobre la amistad de la literatura, y otro, con el recurso, el reto de la energía. También no quería irme, o sea, yo no concibo el happening sin la amistad. Quiero agradecer a los amigos que hemos montado el acto. Ha sido increíble porque, bueno, aquí tenemos a los de Madrid, pero es que tenemos a un Menda desde Perú ayudándonos a montar el acto. Orión, un abrazo también cuando nos veas en diferido. Y bueno, gracias a vosotros también. Y bueno, pues también os invito, espero que esa semilla de la carnada, ese germen que tiene que crecer de la Escuela de Salamanca, se haya plantado en vuestro subconsciente. Y os invito de verdad a comprar el libro cuando lo publiquen. Imagino que daremos algún aviso cuando se publique el libro de León y don José Carlos, que para mí he leído bastantes y es el mejor. O sea, sencillito, luego voy a hablar porque sea el ponente, sencillito, 100 y pico, 110 páginas, una cosa así. Y perfecto, o sea, habla de todo y habla bien. O sea, que, por favor, o sea,
os invito de verdad a comprarlo porque